Usted a la voz de tres, 1, 2, 3. Amén, aleluya. Incline su rostro y vamos a orar todos unidos. Padre, te damos gracias en esta tarde por la maravillosa oportunidad que nos concedes de estar juntos en tu nombre reunidos para ser alimentados por tu palabra. Creemos, Señor, que necesitamos una palabra tuya, Señor, para que Dios poderoso seamos animados, seamos exhortados, Señor, seamos consolados, Padre, y aún fortalecidos por el poder de tu palabra, Señor. En esta tarde solamente, Señor, oramos para que siga siendo tu precioso Espíritu quien nos esté guiando a toda verdad y a toda justicia, Señor. Creo verdaderamente que tu Espíritu mora en mi vida y que tú tienes el poder de usarme, Señor, para que tu palabra sea glorificada, Señor, en este tiempo a través de nuestra obediencia, Señor. Oramos, Padre, para que los corazones estén abiertos a la voz tuya. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo estamos pidiendo. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Puede tomar su asiento? Bueno, si usted recordará, titulamos este mensaje, ¿cómo se titula? Aquí atrás está. Trabajad por la comida, ¿qué? Espiritual. Y cuando hablamos de algo espiritual es lo eterno, ¿verdad? Amén, aleluya. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de que este trabajo meramente se enfoca a lo espiritual, no a lo terrenal, ¿sí? Y con esto le quiero decir que Dios siempre guarda un equilibrio en todas las cosas, no es el hecho de que, ¿cómo se llama? Se lo dije la semana pasada, que no trabajemos o que nos afanemos, ¿verdad? Esto, amada iglesia, en esta parte de la escritura, si estuvimos viendo al inicio de este capítulo, y una de las cosas que pudimos mirar es que Dios multiplicó panes, 5 panes y 2 peces, ¿sí recordará? Y en esto miramos, amada iglesia, que la multiplicación de los panes era una señal, escuche bien, de que Jesús es el pan de vida. Amén, aleluya, porque usted lee más adelante este capítulo y Jesús habla acerca de que Él es el pan de vida. Aleluya. Dentro también podemos mirar el poder maravilloso de Dios trayendo la multiplicación en un momento dado donde no había, ¿sí? ¿Cuántos creen que Dios sigue siendo el mismo? Amén. Dios tiene poder para multiplicar y hacer una serie de milagros y maravillas. Dios no ha cambiado, ¿sí? Y también, amada iglesia, este milagro, ¿sí?, marca que Jesús siempre iba a estar con sus discípulos. Recuerde que sobraron 12 canastas de lo que había quedado, y en esto nosotros podemos mirar, sí, que una era para cada apóstol, ¿verdad? Y cada apóstol representa una tribu del pueblo de Israel. Pero también es importante recordar, amada iglesia, que si nosotros le servimos al Señor con fidelidad, nunca nos va a faltar lo que necesitamos. Aleluya, créalo, ¿sí? Aún en medio del sufrimiento y aún de la misma muerte, Dios tiene poder para suplir siempre lo que necesitamos, créalo. Dios lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con muchos de ustedes cuando más lo hemos necesitado. Entonces, esto es algo que nosotros no debemos perder de vista. Bueno, recordemos que es cierto, Jesús multiplica los panes y los peces, y luego que la multitud se sació, que eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, nosotros podemos darnos cuenta, ¿sí?, que la multitud quiso proclamarlo rey. De hecho, nosotros lo miramos, ¿sí?,
en el verso 14, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle el rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, Jesús no permitió que él lo proclamaran o se apoderaran de él para hacerlo rey, pero la palabra de Dios nos enseña que volvió a retirarse al monte él solo. Una de las cosas que Jesús siempre hacía para orar es que se retiraba al monte. Él solo, amada iglesia, él buscaba la misma presencia de Dios. Recordemos que él era Dios y era hombre, 100% Dios y 100% hombre. Cuando usted ve en la palabra que es hijo de hombre, es porque se refiere a su naturaleza humana, ¿sí? Que era 100% hombre. Y él nos pone un ejemplo, amada iglesia, que siempre él se puso a orar. ¿Cómo se comunicaba con Dios? Orando. Si me está escuchando, nos puso un ejemplo de cómo alguien tiene que buscar a Dios orando, ¿sí? Porque él se había revestido de esa naturaleza humana, ¿sí? Pero sin dejar de ser Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Bueno, amada iglesia, entonces nosotros nos podemos dar cuenta que deja esa multitud que realmente, pues, lo único que quería era la bendición material. No entendía muchas cosas esa multitud. Está como hoy en día. Mucha gente quiere el beneficio de Dios, pero no quiere el compromiso. ¿Me está escuchando? Hay gente que nada más quiere la comida, el bebida, el vestido y todo lo que pudiera serle cómodo, pero no quiere a Dios. Y por eso hoy en día se ha levantado un falso evangelio, que es el evangelio de la prosperidad, donde satisface al hombre materialmente, bueno, y en un exceso. No es malo tener dinero, el problema es tenerle amor al dinero. ¿Estamos ahí? Dios siempre tiene un propósito para todas las cosas. Pero bueno, ese no es mi tema, sino que no pierda el enfoque de esto. Dios quiere que trabajemos no por la comida que perece, sino por la comida de vida eterna que permanece, o sea, la comida espiritual, y la comida espiritual es Él, ¿verdad? Él es el pan de vida. Pero vamos a continuar en esta tarde con todo este contexto y veamos, después que Jesús se retira al monte solo a orar, ¿qué hace Jesús? Bueno, el verso 16, vamos a leer del verso 16 al verso 21, dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba yo oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Bueno, ¿qué sucede, amada iglesia? Jesús se levanta a orar, pero se ve que pasaba mucho tiempo orando Jesús. Él solo se retiraba al monte, pero considero yo que en la tarde se puso a orar y se hizo noche. La palabra nos enseña que ya al anochecer descendieron ¿qué? Sus discípulos al mar, o sea que Jesús se quedó solo, ¿verdad? Y sus discípulos descendieron ¿a dónde? Al mar. Fíjese bien lo que está aconteciendo, ¿sí? Recordemos que ellos eran ¿qué? La mayoría eran ¿qué? Pescadores, ¿no? ¿Sí? Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta que el mar donde estaban era el mar de Galilea. Y ellos entraron a su barca para cruzar ese mar porque se dirigían hacia Capernaum, pero es importante decirle, amada iglesia, que Jesús y sus discípulos siempre andaban en varios lugares hablando el evangelio del reino. ¿Estamos aquí? Amén. Jesús siempre estaba diciéndoles que se arrepintieran a todos, ¿verdad?
Y también les estaba diciendo, amada iglesia, que el reino de los cielos se había acercado. ¿Estamos? Bueno, otra de las cosas que podemos mirar también, que Jesús hacía grandes milagros, grandes maravillas, ¿sí? Pero esto de los peces, de la multiplicación, fue un milagro tremendo, porque lo hizo delante de multitudes, más de 5,000 personas. Y recordemos que para el Señor no hay nada imposible. Bueno, entonces ellos estaban solos en la barca y ya era oscuro. Y Jesús, como dice, no había venido a ellos. Pero ¿qué sucedía ahí en el medio de donde estaban los discípulos? Recordemos que estaban en el mar. Se levantó un gran viento que soplaba, ¿verdad? ¿Cuántos han estado en el mar? A ver, ¿cuántos? Bueno, usted nunca ha estado. Bueno, a mí me es impresionante el mar, ¿eh? Pero le quiero decir que en la noche generalmente siempre la marea sube. Actualmente nosotros podemos darnos una idea del mar porque pues hay luces, ¿verdad? ¿Sí? Generalmente los malecones están iluminados. Hace muchos años fui a Acapulco, hace muchísimos años, a un campamento de jóvenes cuando mi esposo era, y entonces fuimos al pie de la cuesta. La realidad de las cosas es que en esa parte se escuchaba como las olas golpeaban, ¿sí? Y un ruido tremendo, ¿sí? Cuando llegué a mirarlo, me impresionó las olas que se levantaban, ¿sí? Cómo golpeaban. Yo quedé asombradísima. Y vamos que, bueno, mi papá era de costa, sí conocía el mar, pero esa parte de ese lugar de Acapulco me impresionó. ¿Por qué estoy diciendo esto, amada iglesia? Porque estos no estaban en la orilla, estos estaban en el mar. Y cuando vemos que la palabra dice que un gran viento soplaba, quiere decir que empezó a levantarse el oleaje, ¿verdad? Y estaban en una barca, estaban los 12 en una barca, pero no estaba Jesús. Fíjese bien, no estaba Jesús. Y se levantaba, ¿qué? Las olas, ¿verdad? Porque el viento estaba soplando, ¿sí? Bueno, ellos estaban haciendo su trabajo. La palabra del Señor nos marca, dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba, ¿dónde? ¿Sobre qué? Sobre el mar. Amada iglesia, esto era imposible, ¿verdad? Que alguien pudiera estar caminando sobre el mar. Pero ellos alcanzaron a mirar que Jesús, que alguien venía caminando sobre el mar. De hecho, no lo distinguieron inmediatamente. Hay otro pasaje donde ellos pensaron que era un fantasma. Pero lo que sí es cierto, amada iglesia, que cuando ellos vieron que alguien caminaba sobre el mar, ¿qué hicieron? La palabra nos dice que vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Tuvieron qué? Tuvieron miedo. Porque en la noche no se puede distinguir bien. Ellos sabían que muchas cosas, ¿verdad? Podían suceder, pero lo que sí es cierto es que tuvieron miedo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo? Mire, aún siendo cristianos, le voy a decir, hemos tenido miedo en muchas ocasiones. No sabemos a veces qué va a pasar con nuestros problemas. Sí, estamos ahí con algunas situaciones que hemos enfrentado, pero te puedo decir que aún en medio de lo que pudiéramos pasar, porque a veces sentimos que nos ahogamos en nuestros problemas, Dios nunca nos deja. Aleluya. Dios nunca nos deja. Algunos de nosotros hemos tenido miedo y creo que a veces sentimos que nos ahogamos, ¿sí? Pero es aquí donde el Señor siempre tiene una respuesta para cada uno. De hecho, se los dice a sus discípulos. Jesús, fíjese bien, conoce el corazón de sus discípulos y cómo sabe que
que los discípulos tienen miedo? ¿Cómo sabe? Porque mire, aquí dice, mas él les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy, ¿qué? No temáis. ¿Jesús los había visto? Mire, amada iglesia, estaba oscuro, pero Él conoce los corazones. ¿Me está escuchando? No, no les dijo, hey Pedro, tú tienes miedo. Hey tú Andrés, tienes miedo. No, Jesús conoce los corazones. Cuando alguien se encuentra en una situación difícil, algo de lo que se apodera de nosotros es el miedo, es el temor. Pero Jesús conoce todas las cosas. Y sus discípulos no estaban exentos de tener miedo. Mas sin en cambio, Él les dijo, yo soy. ¿Qué les dice? Yo soy, no temáis. Y cuando dice yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, yo soy tu fortaleza, yo soy tu ayuda, yo soy tu escudo. Amén. Y dice, no temáis. Les está diciendo a sus discípulos que no teman. Amén. Y yo creo, amada iglesia, que es la misma palabra que Dios nos quiere dar. Así como Él se lo dijo a sus discípulos, Él nos los dice en esta tarde, no teman. No teman. Aleluya. Amén. Ellos entonces, fíjese bien, al escuchar lo que les estaba diciendo, que no temieran, ellos entonces con gusto le recibieron en donde, en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iba. Amén. Recuerde que estaban pasando un trayecto donde ellos se sintieron atemorizados hasta que llegaron a la orilla. Y cuando alguien llega, cuando la barca llega a la orilla, llega a un lugar seguro, ¿no? Pero mientras están pasando en la barca y en el mar de Galilea, ellos se sienten atemorizados por todo lo que está aconteciendo. Estaban pasando de noche, ¿verdad? Amada iglesia, te puedo decir bueno, te lo puedo recalcar, Dios está con nosotros. Aleluya, Dios está con nosotros y no debemos temer. Ahora, ¿qué podemos aprender de lo que Jesús hizo en esta parte de la escritura? Que Él siempre va a estar con nosotros. Aleluya. Jesús siempre va a estar con nosotros. Créalo, créalo, amada iglesia. Que así también como Él multiplicó los peces y los panes, y que Él iba a hacer su provisión, Él iba a estar con ellos dándole lo que necesitaban, así Él iba a hacer su protección en los momentos más difíciles. Amén. Aleluya. Bueno, ahora veamos esta parte de la escritura. Dice el verso 22, el día siguiente la gente estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido, ¿qué? Solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando ¿a quién? A Jesús. Bueno, la gente está buscando a Jesús. Recordemos que algo que hacía la gente que le había dado de comer, ¿sí? Que le había alimentado, porque había alimentado a esos 5,000. La palabra del Señor nos enseña que como no vieron a Jesús, lo empezaron ¿a qué? A buscar. Es interesante ver esta parte de la escritura, porque recordemos que esta multitud primeramente quiso apoderarse de Jesús para hacerlo rey, mas Jesús no lo permitió.
Pero ahora esta misma gente está buscando a Jesús. Realmente aquí nos están dando los detalles que primeramente no vieron a Jesús en la barca, ¿verdad? Que sus discípulos estaban solos. Y obvio no le interesaba a la multitud los discípulos, sino que le interesaba a la multitud aquel hombre que les había dado de comer. Escuche bien. Es importante esto, amada iglesia, porque Jesús quiere que trabajemos no por la comida que perece, sino por la comida, ¿qué? A vida eterna, por la comida espiritual. En esto, amada iglesia, nosotros podemos mirar que la gente estaba buscando desesperadamente a Jesús y precisamente entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado a Dios? Cuando venimos a los pies de Cristo, lo buscamos siempre por alguna situación difícil, ¿no es así? Yo se lo voy a decir, yo busqué al Señor a la edad de 13 años porque mi hermano estuvo muy grave, estuvo al borde de la muerte y Dios hizo un milagro. Amén. Pero las cosas no deben quedarse ahí, Dios quiere más de nosotros. A través de ciertas circunstancias nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero esta gente realmente quería buscar a Jesús porque Él es Dios, o porque realmente lo estaba buscando. Usted está aquí, yo creo, amada iglesia, porque usted quiere buscar a Dios. Amén. Porque yo creo que sinceramente quiere buscar al Señor. ¿O por qué viene aquí usted? Esa es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. Amén. Dios siempre quiere hablar a nuestros corazones. No buscamos aquí para ver lo bonito que nos sentimos. Dijo David, no es tanto que nos sintamos bien a la hora de adorar o que nos emocionemos y lloremos. No, es cierto, nuestras emociones son afectadas cuando está la presencia de Dios. No es malo llorar, no es malo sentir bonito, pero si nada más venimos por eso, pues creo que nada más es por emoción, ¿verdad? No, va más allá, porque adorar a Dios, buscar a Dios, esto requiere un compromiso. ¿Me está escuchando? Requiere un compromiso, amada iglesia. Jesús está cumpliendo su parte, les dio de comer. Jesús con sus discípulos los guardó, pero ahora la misma multitud que recibió este alimento, el pan y los peces, lo está buscando a Jesús. ¿Con qué finalidad está buscando a Jesús? Ellos, escuchen bien, necesitan saber la realidad, si realmente están buscando al Señor de todo corazón o cuál es su interés por ver a Jesús. ¿Estamos aquí, amada iglesia? Mire, la respuesta la tenemos en el verso 25 y el verso 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mire, amada iglesia, es triste, porque se lo voy a decir, es triste, porque sí es triste, que mucha gente nada más busca a Dios para salir del problema o por ser saciado. Esos hombres estaban deslumbrados, estaban obsesionados con el producto, no con la persona. Estas personas esta multitud, ¿sí?, habían sido atraídos solamente por los milagros, no porque realmente creyeran que Él era el Mesías. ¿Me está escuchando, amada iglesia? Es importante que nosotros sepamos en esta hora que el Señor no se reduce nada más a que nos haga milagros.
Dios quiere algo más en nuestras vidas. Aleluya. Bueno, le quiero decir, amada iglesia, que cuando cuando esta multitud lo encontraron, le preguntaron: ¿cuándo llegaste acá? Es interesante ver qué pregunta están haciendo, sino que nada más le están diciendo: ¿cuándo llegaste qué? Acá, que les dé la respuesta. ¿Cuándo llegaste? Si usted recordará, algunos de los que realmente, que fueron pocos, cuando vieron a Jesús que les hizo el milagro, se arrodillaron y adoraron, ¿verdad? Cuando lo volvieron a ver, ¿no? Pero estos no, le estaban pidiendo información a Jesús: ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús no les contesta y diciéndoles: pues llegué a tal hora. Y no le da los pormenores, sino lo interesante de esto, que Jesús siempre llega y te contesta al grano. No les da los pormenores cuando llegó, ¿verdad? Sino que el Señor siempre no le busca rodeo a las cosas. Él conoce el corazón del hombre. Estamos aquí, amada iglesia. Mire la respuesta que Jesús le está dando a estos hombres. Les dice: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales. O sea, no estaban buscando a Jesús por las señales. Amada iglesia, esto es bien importante. Es cierto que nosotros, cuando estamos desesperados, buscamos a Dios. Pero esto no termina ahí, amada iglesia. Porque hay gente que si no tiene problemas, no busca a Dios, no se congrega, no ora, no lee su Biblia, porque todo está bien. Solamente cuando el agua les está llegando hasta el cuello es cuando empiezan a gritar. Dios no quiere hijos así. ¿Me está escuchando? El Señor conoce los corazones y les está diciendo a esta multitud: ustedes no me están buscando de corazón, ustedes me están buscando por un interés. Ustedes sí están siendo atraídos por lo que yo he hecho, pero no quieren mi persona. Porque realmente lo está diciendo ahí Jesús. ¿Sí? Están emocionados por el pan, porque les di de comer. Aquí dice, la palabra dice: no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y ¿qué? Y os saciasteis. Están emocionados por lo que yo les di de comer, porque hubo placer, porque satisfacieron una necesidad. Amada iglesia, no es malo que Dios supla nuestras necesidades. El problema es que nada más busquemos a Dios cuando hay necesidad. Y estoy hablando de algo material, Si estamos ahí. Porque te voy a decir una cosa: Dios conoce nuestros corazones. Amén. Dios conoce nuestros corazones. Aleluya. Y es aquí donde usted debe saber, amada iglesia, que estas personas estaban siguiendo, es como si siguieran un rayo de luz. ¿Cuántos saben que el sol da sus rayos? Y cuando hay oscuridad se ve, y si hay algún orificio y entra la luz, pues se ven claramente los rayos. Pero hay gente que nada más sigue los rayos, nunca alza sus ojos y ve que realmente quien emite los rayos es el sol.
El Señor es nuestro sol de justicia. ¿Me está escuchando? Nosotros no vamos detrás de los milagros. No buscamos al Señor por los milagros. Lo buscamos porque tenemos una necesidad espiritual adentro. Lo que Dios haga es maravilloso. ¿Sí? Si lo hace o no lo hace, Él sabe por qué. Estamos aquí. Si Él nos da o no nos da, Él sabe por qué. Porque conoce nuestros corazones. Pero Él nunca se ha dejado esperar. Todos los que hemos venido aquí, llegamos con necesidades y materiales. Y a través de esos milagros hemos conocido quién es el Señor tan bueno y amoroso. Sin merecer nada, nos ha dado todo. Aleluya. Amén. Entonces, no se trata, amada iglesia, que nada más busquemos al Señor por un interés. Tenemos que buscarlo porque Él es Dios. Amén, aleluya. Entonces, le quiero decir que Jesús debe ser el todo para nuestra vida. Amén, aleluya. Jesús es el todo para nuestra vida, porque Él es Dios, porque Él es Señor. Estamos aquí, amén. Claro, si le pedimos en nuestros problemas, Él responde, ¿verdad? Y Él nos da lo que necesitamos. Y si no, pues Él sabe. Hay cosas que yo le he pedido a Dios que me dé las cosas, y he tenido una negativa de parte de Dios y me ha dicho no. Y no porque me hable así audiblemente. Sí me ha hablado muy pocas ocasiones, pero lo puedo mirar en muchas cosas. Cuando se me cierran las puertas, digo, es que no es tu voluntad. Cuando se me abren las puertas, digo, es que sí es. Amén. Aleluya. Veo claramente cuando es la voluntad de Dios o cuando no es la voluntad de Dios. Y aún, amada iglesia, cuando tengo situaciones muy difíciles y todavía no recibo la respuesta, yo sé que Dios está conmigo. Amén, aleluya. Y yo digo, Señor, no quiero seguir los rayos, te quiero seguir a ti. Amén, aleluya. Tenemos que buscar a Dios porque realmente Él es Dios. Y aquí es donde estos hombres estaban buscando a Dios porque les estaba satisfaciendo una necesidad física, ¿sí? El alimento, ¿sí? No se dieron cuenta que el que había hecho esa señal era el pan de vida. ¿Me está escuchando? Amén. Por eso, amada iglesia, hace un momento también escuchaba a David que decía, porque sí presto atención, Dios ha dado habilidades, talentos. ¿Cuántos saben eso? Amén, aleluya. Sí. Pero no es por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha dado. Y no somos nada sin el Señor. Amén. Dios es cierto, nos ha dado dones y talentos, pero eso no es nuestro tesoro. Nuestro tesoro es el Señor. El todo nuestra vida es el Señor. No son las habilidades, no son los dones que tengamos. Realmente el todo nuestra vida se llama Jesucristo. ¿Me está escuchando, amada iglesia? No es por lo que yo haga, amada iglesia, es por lo que Él es y por lo que debe ser en mi vida. Y Él debe ser el todo en mi vida. Él no ocupa el primer lugar en mi vida, Él ocupa el todo en mi vida. Él no debe competir con nada en lugares, porque Él debe ser el Señor de mi vida. Él debe ser el todo en mi vida, porque Él es Dios, porque Él es Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, y a Él sea la gloria y la honra por la eternidad. Aleluya. Es interesante, amada iglesia, ver esto, porque esto es lo que estamos viviendo hoy en día. La iglesia de Cristo tiene que buscar al Señor porque Él es el todo en nuestra vida.
Amén. Es cierto, esto es una preparación para lo que también viene. Sé que Dios va a activar tremendamente los dones y talentos de muchos. Pero usted no va a buscar por los dones o talentos, usted va a buscar a Dios porque Él es Dios. Y sé, porque lo ha hecho muchos milagros aquí, amada iglesia. Mucha gente ha venido aquí, Dios ha hecho tremendos milagros. Pero ¿sabe qué? No se ha quedado, porque quieren los milagros, no quieren a Dios. Tan como esta multitud, ¿sí? Quieren los milagros, pero no quieren el compromiso. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. Por eso Jesús les dice en el verso 27, ¿qué les dice? Trabajad, ¿por qué? No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús les está diciendo por qué se debe trabajar, ¿verdad? Y no es porque podamos nosotros lograr algo por nuestra misma cuenta, sino porque esta multitud necesitaba saber que lo que estaban haciendo estaba mal, le desagradaba a Dios. ¿Me está escuchando? Porque le desagradaba a Jesús. Al Señor le desagrada que la gente se acerque de, ¿cómo se llama? Con Él, nada más por puro interés. ¿Me escucha? No es malo que tú vengas con un problema y se lo entregues al Señor. Y Él puede hacer cosas porque lo ha hecho. De hecho, yo se lo digo por mí misma. Yo me acerqué por un interés al Señor de que Dios hiciera una sanidad en mi hermano. Y Dios lo hizo. Pero no quedó ahí, sí, nada más. Conocí quién era Él. Y su amor me conquistó. Y ahora si hace milagros, bendito sea el Señor. Y si no hace milagros, bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Entonces, amada iglesia, cuando Jesús dice esto, es porque realmente conoce los corazones. Y yo creo, amada iglesia, que Dios quiere el corazón de cada uno de nosotros. Quiere que lo busquemos a Él. Lo que Él haga está bien, y lo que no haga está bien. ¿Me está escuchando? Lo que Él nos dé está bien, y lo que Él no nos dé está bien, y Él sea glorificado en todo y por todo. Aleluya. Esto debe ser así, amada iglesia, porque sé que viene algo poderoso de parte de Dios a esta casa. Y yo sé que el Señor va a hacer y va a seguir haciendo, porque lo ha hecho, milagros, maravillas. Pero usted tiene que enseñar a otros que tenemos que seguir al Dios de los milagros, no al milagro. Tenemos que conocer al Dios todopoderoso en la persona de Jesucristo. Amén, aleluya. Y bueno, me falta otra parte. El próximo domingo terminamos. ¿Me está escuchando? Amén. Póngase de pie. Y vamos a
a darle gracias a Dios por su palabra. Él es bueno. Amén, aleluya. Él es bueno. Y vamos a decirle: Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida y lo que harás. Sandra, da gracias a Dios.